Buenos días a todos. Hoy el Señor me puso que hablara sobre las dificultades, las preocupaciones, las tristezas, qué sé yo, todas esas cosas que pasan en esta vida. Y a veces nosotros no entendemos, porque uno dice, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas, verdad? Y el por qué, pues, ¿por qué? Hay muchos por qué. Estaba leyendo porque una de las cosas, pero no es la única, es consecuencia del pecado. Porque a veces vivimos las consecuencias de nuestros pecados. Por ejemplo, es el Antiguo Testamento, pues, pero por ejemplo que se ve ahí bien palpable cuando murió el hijo de David. No sé si se acuerdan, él concibió un hijo con Betsabé, un hijo que lo concibió en adulterio, ¿verdad? Y entonces después ese niño se estaba muriendo y David pasaba orando, ayunando, clamándole a Dios por la vida de su hijo, y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque él sufrió el castigo del pecado de sus padres, pues, el niño. Después Dios le dio otros hijos, pero en ese momento ese niño murió porque él cargó con el castigo, ¿verdad? A veces Dios lo hace para disciplinarnos, para enseñarnos como padre, porque la palabra de Dios dice que el padre al hijo que ama disciplina. Y yo he recibido la disciplina de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo vine a Nicaragua pasamos una época de dificultades económicas. Y yo no entendía, yo peleaba con Dios, contendía y bueno, muchas cosas. No entendía por qué. Y después me di cuenta que Dios lo que me estaba haciendo era que me estaba disciplinando. Por un lado, que uno venimos con la mentalidad de que confiamos mucho en el dinero, ¿verdad? En lo que vos tenés. Y por otro lado, yo era compradora compulsiva. Uno a veces quiere con las cosas llenar vacíos que las cosas no llenan. Y entonces es un hoyo negro, pues, que nunca se va a llenar porque ese vacío solo Dios lo llena. Y entonces Dios tenía que enseñarme a confiar en Él, no en el dinero, y a disciplinarme. Y por eso entiendo yo, pues, que pasé por esa escuela, ¿verdad? Que a veces tenemos que pasar por diferentes cosas, a veces para enseñarnos humildad, a veces para enseñarnos tantas cosas, ¿verdad? Tenemos que pasar por la disciplina de Dios. Otra de las causas por las que nosotros sufrimos, pasamos dificultades, es para fortalecernos. Después de que pasamos por una situación difícil, uno se da cuenta, no sabía que tenía tanta fuerza, o nunca creí que pudiera yo prevalecer, no creí que pudiera soportar, no creí. Muchas veces vemos que tenemos más fuerzas de las que nosotros creemos, que estamos más, la fe está más fuerte de lo que nos imaginábamos. Muchas veces vemos, ¿verdad?, cómo, y cuando salimos después de una prueba, salimos fortalecidos, salimos creyendo más en Dios, confiando más en Dios. Nuestra fe fue probada y soportó, resistió, ¿verdad? Otras veces es para prepararnos para algo nuevo. Eso es algo que le pasó a David, por ejemplo, que David, habiendo sido ungido como rey, tuvo que andar huyendo en el desierto, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matar, ¿verdad? Y entonces, no, o sea, si yo soy el rey, ¿por qué tengo que huir? ¿Por qué me va a matar? ¿Por qué anda detrás de mí? ¿Por qué, verdad? Tantas cosas que pudo haber dicho. Pero ¿cuál era el objetivo? Yo leí un libro interesantísimo que se llama Perfil de 3 monarcas. Y entonces ahí decía que David tuvo que pasar todo eso para matar al Saúl que había en él. O sea, para que él no repitiera los mismos pecados, digamos, que tuvo Saúl, ¿verdad? Porque a través de todo ese tiempo, él ya confiaba en Dios, porque cuando se enfrentó a Goliat, lo hizo confiando en Dios, ¿verdad? Porque cuando habló con Goliat, dijo, vos venís contra mí con jabalina, con escudo, con espada. Le dice, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. O sea, él ya confiaba en Dios. Pero ahí aprendió, ¿verdad?, a soportar, a qué sé yo, a aguantar, a callar, porque tuvo a Saúl en sus manos y no lo mató. Entonces David aprendió dominio propio, aprendió también liderazgo, porque había los que lo seguían, y aprendió tantas cosas, que Dios lo preparó ahí en ese desierto, en esas cuevas, en ese huir tantos años, porque fueron varios años, a ser rey, el mejor, en el estándar, ¿verdad?, de los mejores reyes de Israel, que fueron bien poquitos.
A veces para darnos, para manifestar su gloria, para darnos consuelo, para darnos gracia. Yo no sé, cuando aquel hombre ciego que le llegó a pedir a Jesús, ¿verdad?, que lo sanara, le preguntaron los discípulos, ¿y por qué? ¿Quién pecó?, le dice, ¿él o su padre para que naciera ciego? Y Jesús le dijo, ninguno de los dos, sino para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifestara en él. A veces pasamos situaciones para que Dios nos muestre su misericordia, para que Dios nos muestre su gracia, su favor, porque de otra manera no lo veríamos. Por ejemplo, si estás pasando una necesidad, ¿verdad?, necesitas algo, y le pedís a Dios por eso y ves que de alguna manera Dios te lo manda, ¿verdad? Entonces ves el favor de Dios con tu vida, ves que Dios está oyendo tus oraciones, que Dios te está respondiendo y que Dios está pendiente de tus necesidades. Entonces a veces es para la gloria de Dios, ¿verdad? Y a veces Dios no nos lo dice, pues Dios es tan grande, tan inconmensurable, como dice, que no lo entendemos, no lo vamos a poder comprender con nuestra mente humana, que a veces tiene motivos que no nos lo dice. Pero también hay otro motivo que sale en el libro de Job, ¿verdad? Y es que nosotros estamos metidos en una guerra, querramos o no, porque hay gente que dice, yo no estoy en guerra, sí estamos en guerra. Porque en esta tierra coexistimos con un enemigo que nos odia a muerte. Y es Satanás y sus demonios, ¿verdad? Aunque no lo veamos, aunque no, pero él está aquí. Y nos está haciendo la guerra de muchas maneras diferentes. Y entonces en el libro de Job, me llama la atención que el libro de Job, dicen los estudiosos, que es el primer libro que se escribió en la Biblia. De toda la Biblia fue el primer libro que se escribió, el de Job, ¿verdad? No se sabe quién lo escribió, pero es el más antiguo de todos. Y si ponemos a Job, ¿en qué época fue? Dicen que Job es contemporáneo a Abraham. Abraham, sí. Que Dios es contemporáneo a Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque Job ofrecía sacrificios. Él, ¿se acuerdan que al principio dice que él ofrecía sacrificios por sus hijos para ver si habían pecado? Entonces Abraham, los primeros patriarcas ofrecían sacrificios, o sea, antes de que el pueblo saliera de Israel, era la gente misma la que ofrecía los sacrificios, ¿verdad? Ya después Dios instituyó que los sacerdotes y todo eso, pero entonces la época de Job es previa a todo eso. También en la época de Job no existía un pueblo de Israel. Él dice que era de los pueblos, ¿verdad? Pero no dice de tal país, pues, porque no, como que no había un país, como que en ese entonces eran como nómadas, andaban de aquí para allá por las regiones, ¿verdad? Y también su riqueza se contaba en animales. Tenía tantos camellos, tantos asnos, tantos esto, ¿verdad? Entonces, es un libro bien antiguo, ¿verdad? Y sucedió en una época antigua. Pero nos dice de que Satanás se presentó delante de Dios, que venía de recorrer toda la tierra. Así que ahorita aquí hay algún... sí, no lo dudemos. Hay algunos de sus asistentes aquí, ¿verdad? Viéndonos y viendo a cada una. Mirá, están reunidas así, ¿verdad? Entonces, él venía de recorrer toda la tierra y Dios le dice, ya viste a mi siervo Job. No hay nadie íntegro como él. Y eso me llama la atención, que dice íntegro, no era santo, era íntegro. Porque santo no hay ni uno, ¿verdad? Solo Dios. Era un hombre íntegro, era un hombre que los pecados más grandes, los más evidentes, los más así, no los cometía, ¿verdad? Y eso que en ese entonces no existía los 10 mandamientos todavía, ¿verdad? Dios no había dado sus leyes, Él las tenía grabadas en su corazón, porque Él dice, yo nunca oprimí, yo nunca maté, yo nunca hice, no le quité a nadie el sustento, no hice, o sea, al final Él habla de muchas de las cosas que Él no hizo, no decía ninguna mujer, no sé si dice no decía, pero no me acosté con ninguna otra mujer, no hizo, o sea, él era un hombre íntegro, ¿verdad? Y entonces, ¿has visto a mi siervo Job? Le dice, ninguno íntegro como él. Y entonces Satanás le dice, sí, le dice, porque vos lo protegés, le dice. Si no le dieras todo lo que le has dado, no te alabaría. Entonces, en tus manos, le dice Dios. ¿Y cuántas veces Dios dice, ya viste a mi sierva? Qué íntegra, dice el Señor. Y entonces Satanás le dice, sí, pero todo lo que le das, la mimás, la querés, es tu hija querida, está en tus manos, dice Dios. Y empieza aquel a atacarnos con diferentes cosas, con enfermedades,
Fíjense que a Job le hizo de todo. Le quitó a los hijos, primero le quitó todas sus cosas, le quitó a los hijos, después vinieron las enfermedades, o sea que el pobre Job quedó, y ni siquiera hasta sin amigos, porque los amigos que llegaron lo atacaban, ¿verdad? Lo acusaban, no tenían empatía con él, sino que le decían, arrepentite, arrepentite, y Job les decía, pero si no he hecho nada, arrepentite, si no he hecho nada, ¿verdad? Entonces, ni siquiera tenía el consuelo de los amigos, porque eso es una cosa bien importante, que cuando estamos pasando por dificultades, Dios no nos hizo para ser islas, cada uno solo, sino que Él nos hizo para ser un pueblo. Ahora cantábamos, ¿verdad? Nos ha redimido de todos lados para ser un pueblo para nuestro Dios. Y entonces Él quiere que nosotros seamos un pueblo, que seamos un grupo, que nos amemos, que es lo que dice, que nos amemos los unos a los otros. ¿Y qué es lo que dice San Pablo cuando habla de la armadura del cristiano? Velando en todo tiempo por todos. O sea que parte de la guerra espiritual o de la armadura que tenemos es que estemos nosotros velando las unas por las otras. Ella está teniendo un problema, vamos a orar o le mandamos una palabra, o a veces no hay palabra, a veces un abrazo, nada más, y ya eso la persona recibe como nuevas fuerzas, como que recibe energía, ¿verdad? Porque cuando llegaron los amigos de Job a verlo, dice que estuvieron 7 días sentados al lado de él sin hablar, sin decir palabra, porque lo vieron me imagino el estado en que lo vieron, no podían ni hablar, y estuvieron 7 días. Y después empezaron a hablar, a acusarlo, y Job les decía, mejor se hubieran quedado callados. Eran más sabios cuando estaban callados que ahora que están. Y a veces cuando a nosotros nos toca ir a dar un pésame, a ver a alguien que está en el hospital, alguna cosa así, a veces no tenemos palabras. Pero si no tienes palabras, no digas nada. Simplemente tu presencia, un abrazo, estoy con vos, lo que necesites. Esas cosas ayudan a la persona, ¿verdad? Entonces, Dios nos hizo para estar en comunidad, ¿verdad? Para que nos apoyemos los unos a los otros. Pero sucede, pues, entonces, ¿por qué te está sucediendo esto? ¿Por qué estás pasando por esa situación? Pues es difícil decirlo, porque puede ser cualquiera de eso, puede ser consecuencia del pecado, que es lo que todo el mundo dice, si está pasando eso. Y a veces te dicen, examínate, a ver en qué fallaste, tenés que ver para atrás, a ver qué hiciste, por qué estás sufriendo eso. Ve tu pasado, ve bien qué es lo que pasó. Y a veces no hay nada, pues, o sea, y más bien sobre tu situación que estás viendo, tenés la culpa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice? ¿Dónde está? Y querés saber qué fue lo que estuvo malo, por qué Dios te está castigando. Pero Dios no es ese Dios castigador que nos quieren enseñar, sino que más bien es un Dios de amor. Como ahora Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, ¿verdad? Su misericordia nos persigue todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros cuando estamos pasando? ¿Qué es lo normal que pasa cuando uno pasa por una dificultad? Cualquier cosa. ¿Por qué solo a mí me pasan estas cosas? Pero lo que pasa es que a vos te pasa una cosa y a la otra le pasa otra cosa. Y a la otra, y a la otra, ¿verdad? No todas pasamos por la misma. Entonces cada una a Dios la toca de manera diferente. Ahora, no es necesariamente que Dios te manda algo, pero muchas veces Dios lo permite, porque Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Dios lo permite, ¿para qué? Para disciplinarnos, para enseñarnos, para fortalecernos, para prepararnos, ¿verdad? Para el futuro, ¿qué es lo que dice Romanos 8:28? Para que seamos cada día más parecidas a Jesucristo. Entonces ese es el fin último, y eso es lo que Dios hace. Eso tengan la certeza de que todas las cosas, dice la palabra de Dios, y si dice todas, no es la mayoría, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Pero ¿cuál es el bien a que ayuda? A que Jesucristo sea formado en nosotros. Ahora veamos a Jesucristo. Él padeció lo que ninguno de nosotros hemos padecido. Él sufrió todo lo que digan, pasó. Tuvo hambre, tuvo sed, lo abandonaron sus amigos, lo golpearon, lo escarnecieron,
lo mataron de una muerte cruel, ¿verdad? Sufrió todo lo que podía sufrir. Por eso es que nos dice de que tenemos alguien que se compadece y que sabe lo que nosotros pasamos. O sea, tenemos un sacerdote, dice Hebreo, ¿verdad? Que se puede compadecer de nosotros porque él estuvo en carne humana, pues, y él lo vivió todo. Fíjense que en el libro de Job hay una parte en que Job dice, en Job 16, 21 dice, necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos. Necesito un mediador, decía. ¿Cómo puedo llegar yo ante Dios y exponer mi caso? Yo necesito a alguien que hable por mí, alguien que dé la cara por mí, alguien que me represente delante de Dios. En ese entonces Job no tenía a nadie, ¿verdad? Pero nosotros sí lo tenemos. Nosotros tenemos a Jesucristo que está sentado a la derecha del Padre, al ladito del Padre está. Y le puede decir, mira, Señor, lo que está, yo sé lo que es pasar eso, yo sé lo que es sufrir. Señor, ¿verdad? Él está representándonos al lado del Padre y tenemos un intercesor que nos ama y que está a favor de nosotros. Pero a veces eso no quiere decir que vamos a ser que Dios va a ser permisivo, ¿verdad? Hace poco me decían que yo era dura. Entonces no quiere decir permisivo, tenemos que aprender a educar. Y Dios como Padre nos disciplina, no nos va a dejar, no va a ser un papá bonachón, ¿verdad? O un abuelo que todo lo permite, sino que es alguien que tiene que disciplinarnos, que tiene que formarnos. Pero pues a veces nos preguntamos, ¿verdad? Ya no es que he hecho, pues tal vez no has hecho nada. No has hecho nada, sino que Dios está haciendo otro trabajo en vos. Te está fortaleciendo, te está disciplinando, te está preparando para algo nuevo, ¿verdad? O tal vez Dios lo único que quiere es que conozcas de su amor y de su misericordia para con vos. Porque si no tenemos problemas, si no tenemos necesidades, nunca vemos la mano de Dios trabajando para nosotros, ¿verdad? Y entonces, hay una palabra, otro que me encanta a mí es Pablo. Sí, y a mí me ministra mucho cuando leo sobre la vida de Pablo, porque si hay alguien que hizo muchísimo bien, que ganó muchísimas, nosotros estamos aquí hoy porque hubo un Pablo que fue a hablarle a los gentiles, que se salió del círculo de los israelitas y que fue a los no creyentes, que fue a otro mundo, ¿verdad? Y de ahí hemos venido nosotros. Y no solo eso, veamos a Pablo, por ejemplo, cuando uno diría, ala, semejante hombre, con tantas revelaciones, con tanto conocimiento de la palabra, con tanto, ese hombre debe haber estado en un pedestal, ¿verdad? No, sufrió, él sufrió mucho, él padeció, hay uno donde dice tantas veces naufragio, tantas veces azotes, tantas veces no sé qué, incluso hubo una vez que él dijo, en 2 de Corintios dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. O sea que ya aquí quedé, Dios. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Entonces Él estuvo al borde de la muerte, incluso después murió y murió decapitado. O sea que en 2 de Corintios 1, 8 al 10. Entonces Él murió, ¿verdad? Y entonces esa es otra cosa que tenemos que ver, que esta vida es corta. Y todo el mundo lo dice, Pablo, desde Job decía que la vida de los que nacemos de mujer, decía, es corta y llena de sufrimiento, decía. Y Pedro, ¿qué es lo que dice? Creo que es Pedro el que dice que es como las flores del campo, ¿verdad? Que en la mañana florecen y en la tarde se marchitan. O sea que nuestra vida es un suspiro.
dice que es como las nubes, que la neblina que se desvanece, ¿verdad? Entonces es corta la vida, aunque nosotros la veamos larga porque nos parece, vivió 80 años, vivió 100 años, eso es un montón, ¿verdad? Pero comparado con la eternidad, eso es nada, eso es un suspiro, ¿verdad? Lo importante, mi marido siempre decía, ¿qué es lo importante? No es cómo muramos, es a dónde vamos después, a dónde vamos. Entonces eso es lo más importante. ¿Qué venimos a hacer a esta tierra? Humberto siempre decía, ¿qué venimos a hacer a esta tierra? A escoger nuestro destino eterno, a decidirnos por Jesús o rechazar a Jesús. Eso es lo que venimos a hacer, el destino eterno nuestro, a decidir nuestro destino eterno. Y si nuestro destino eterno es con Dios, entonces vamos a pasar tribulaciones, sí, pero al final, ¿qué es lo que dice? Que las tribulaciones nos van cargando un mayor peso de gloria, o sea, que después, y Pedro dice, después de esta pequeña tribulación, dice, o sea, de este ratito de tribulación, viene una gloria que no tenemos idea nosotros, ¿verdad? El vivir en el cielo, porque es la restauración que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Que Dios puso a Adán y Eva en el paraíso, y en el paraíso tenían todo, ¿verdad? Se perdió por el pecado de Adán y Eva, pero Jesucristo lo hace posible y nuevamente vamos a ir al paraíso cuando nos muramos, porque este cuerpo tiene que ser transformado, ¿verdad? Porque este cuerpo ya fue corrompido con el pecado y nos van a dar un cuerpo nuevo, incorrupto, dice San Pablo, ¿verdad? Entonces veamos que esta vida es pasajera y todo pasa en esta vida. Nada es eterno, solo Dios es eterno y la vida que nos está esperando. Entonces, ¿estás pasando por una dificultad ahorita? Sí, pero es pasajera. No va a ser eterna, va a durar hasta por lo menos hasta que dure tu vida. Bueno, no sé cuánto, pero no va a seguir más allá, porque más allá Dios nos está esperando con todo el amor del mundo, con toda la felicidad del mundo, sin enfermedades, sin sufrimientos, sin preocupaciones. Es algo que no nos imaginamos, el verdadero reposo que Dios le ofreció al pueblo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos espera a nosotros. Ahora, sabemos que Dios es bueno, por eso lo cantamos ahora, que Dios es bueno, ¿verdad? Y si Dios es bueno, no creas de que algo lo está haciendo por mal. Ahora voy a ver, ¿verdad? Como a veces nosotros nos queremos desquitar, voy a verte, vas a ver lo que yo pasé. No, Dios busca siempre lo mejor para nosotros. Si permite algo, es porque eso va a servir, Él lo va a transformar en un bien. Yo oía una charla una vez y me gustó mucho esa definición, cuando dice Pablo que con Jesucristo somos más que conquistadores. Y entonces que la palabra más que conquistadores no existe, esa la inventó Pablo, ¿verdad? Y entonces es más allá del vencedor. Y entonces dice, ¿quién es el que es el super conquistador, el super vencedor? Decía esa persona. Es el que logra que el enemigo trabaje para uno. Cuando logras que tu enemigo trabaje para uno. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús cuando Él fue el super vencedor, verdad? Hace que el enemigo, que Satanás, trabaje para Él y trabaje para Dios. ¿Cómo trabaja? Que a veces cuando nos ataca, a veces cuando hace esas cosas, es para bien. Y entonces de esa manera Él no cree que nos está haciendo un daño, pero Dios es tan poderoso que puede transformar ese mal en un bien. Y entonces está trabajando para el bien de nosotros. Y Dios lo permite porque Él tiene el poder para transformar todas las cosas malas en cosas buenas. ¿Y cuál es el bueno? Tal vez nosotros hay que ver lo que es bueno para nosotros y lo que es bueno para Dios, ¿verdad? Porque tal vez nosotros creemos que lo bueno es no tener problemas, que lo bueno es tener abundancia de todo, que lo bueno... Pero Dios, ¿qué es lo que dice que es lo bueno? Que nos parezcamos a Jesucristo, que nos parezcamos a Él, que seamos llenas de amor, sobre todo que aprendamos a amar. Y muchas veces, muchachas, aprendemos con los golpes, porque es hasta que un día estuviste enferma y estuviste en un hospital, sabemos lo que significa estar en un hospital. Y cuando tenés una amiga en el hospital, ya sabes lo que significa y te compadeces de ella como ninguna otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo pasaste. Entonces a veces esas cosas nos ayudan a
aprender a amar a los demás, aprender a ponernos en su lugar, a ser más empáticos, ¿verdad? Cuando has pasado necesidades económicas y entonces ves que otra está pasando necesidad, vas y le ayudas. Por ejemplo, a veces uno dice, ¿y cómo le voy a llevar un plato de comida? Qué vergüenza, que va a decir que soy yo, que no sé qué, me va a ver mal, va a creer. Pero cuando vos ya lo pasaste y te llevaron un plato de comida y lo agradeciste ese plato de comida y estás viendo a la otra, no te va a dar pena llevarle el plato de comida, no te va a dar pena ir a dejarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabes lo que eso significa. Entonces nos ayuda a amarnos más, nos ayuda a ser más empáticos, nos ayuda a tener amor los unos por los otros. Y si no podemos llevar el plato de comida, por lo menos orar y pedirle a Dios, mandar un ángel, Señor, para que haga lo que yo en este momento no lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, de esa manera nos vamos pareciendo más a Jesucristo, pero tuvimos que haber pasado por el problema para entender a las otras personas, ¿verdad? Porque si no, no lo entenderíamos. A veces hay cosas difíciles, pues a mí me pasó. A mí me pasó cuando a mí me apartaron de donde estaba sirviendo. Entonces, como dice la gente, tuve que reinventarme, tuve que volver porque en un momento el mundo se viene encima, todo lo que yo conocía, todo lo que sabía hacer, todo lo que eran mis planes, todo lo que era todo se terminó, ¿verdad? Y entonces, ¿y ahora qué? Pero fíjense que Dios me llevó, digo yo, y lo escribo también cuando le escribí el libro, me llevó a hacer lo primero que hacía, que yo empecé leyendo, conociendo a Dios a través de las lecturas, leyendo la palabra, leyendo libros cristianos, empecé a conocer de Dios. Y Dios me llevó nuevamente a eso, a estar con una sed de conocerlo. O sea, he aprendido o me tiene, ¿verdad? Profundizando cosas de que de otra manera nunca lo hubiera hecho. Pues sí, había leído la Biblia varias veces, de tapa a tapa, me jactaba, le he leído de tapa a tapa. No es que leo un pedacito por aquí, sino que todita de corrido, ¿verdad? Varias veces conocía toda la historia de la salvación, conocía muchas cosas, pero ahora como que profundizando más en los significados de las palabras, en los significados de los libros, en los propósitos, en una serie de cosas, ¿verdad? Que antes no tenía tiempo para eso, ¿verdad? Con solo leerlo ya era suficiente. Ahora tengo tiempo para profundizarlo, para aprenderlo, para recibir, ¿verdad? Y entonces tal vez es difícil dejar una etapa para empezar otra, pero después de que uno le empieza la etapa, como que ya le encuentra el sabor, ya le encuentra el gusto, ya lo siente, ¿verdad? Me acuerdo que cuando fui, mango, que cuando fui a Paraguay le decía a las muchachas, ese corre, eso de estar despierto hasta bien noche, eso de estar así, ya no es para mí. Ya añoro mi tiempo tranquilo, mis horas de sueño, ya añoro, ¿verdad? Todo eso. Entonces vamos cerrando etapas y teniendo nuevas etapas. A veces es difícil dejar una etapa para pasar a otra, ¿verdad? Pero después aprendemos a apreciar esa etapa, porque es a lo que Dios nos quiere llevar y en lo que Dios nos tiene. Y en medio de los sufrimientos y de todo eso, ¿verdad? Hay algo que Dios nos permite y es el lamento. Si nos fijamos, están los salmos, entre los salmos están los salmos de lamento y la mayoría de los salmos creo que son de lamento. Incluso hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, ¿verdad? Que es un lamento. Y entonces, o sea, que Dios, estamos pasando por situaciones y Dios no es insensible, como les digo. Si Jesús mismo le decía, Padre, que pase de mí esta copa, Padre, permite, ¿verdad? Si hay una manera de escapar de esto, ayúdame. Y entonces, o si no, cuando le dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Entonces sí podemos expresar, si Dios nos dio emociones, no somos piedras, no somos robots, porque si no nos hubiera hecho robots, ¿verdad? Sino que Él nos hizo con emociones, con sentimientos, con pensamientos, pero entonces nos permite a nosotros expresar nuestro dolor. Yo me acuerdo que cuando yo pasaba por esas situaciones económicas, yo me encantaba leer los salmos. Y entonces, porque es una manera en que uno se identifica con otro que está doliendo. Pero no me gustaba cómo terminaba David cada salmo.
porque siempre todos los salmos de lamento terminan con una alabanza a Dios. Y a veces nosotros no entendemos, ¿verdad?, que podemos quejarnos, pero nunca perder de vista que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios está por nosotros, que todas las cosas ayudan al bien. Y eso que dice aquel Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces Dios va a ir perfeccionando su obra en nosotros, va a ir haciendo cosas para que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Pero sí, como les digo, podemos lamentarnos. Es permitido, ¿verdad?, el lamento, pero el lamento termina con alabanza. Aquí traje yo un lamento que es el Salmo 13. ¿Salmo cuál? 13. Para que veamos, ¿verdad?, cómo va. Dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Esa es otra cosa que uno dice. Cada vez que está pasando por una situación, Dios se olvidó de mí. Ya Dios no me oye. Mis oraciones no llegan hasta el cielo, ¿verdad? Mis oraciones caen en saco roto, dice uno, ¿verdad? Dios, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Me dice, qué triste decir que Dios, en vez de volverte a ver, le está llamando y vuelve a ver, como que se hace el loco, como gente, ¿verdad? Que a veces uno pasa frente a alguien que no te quiere ver y vuelve a ver para el otro lado, como haciéndose que no te vio. Entonces, ¿hasta cuándo mirarás para otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que escuchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Después del lamento que uno expresa, ¿verdad?, dice que la otra componente del lamento es la petición que tenemos para Dios, ¿verdad?, lo que queremos que Él haga. Entonces le dice, vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Y después termina siempre, como decía, con una alabanza. Pero yo confío en tu amor inagotable, en tu amor eterno, en tu amor, ¿verdad? Yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré. Oh, tú me has hecho tan feliz. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Dios siempre es bueno. Entonces me alegraré porque Dios es bueno conmigo. Entonces tenemos que ver eso. Yo por eso escribí eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de una prueba? Primero, creer en Dios y en todos sus atributos, ¿verdad? De que Él es bueno, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él está pendiente de nosotros, que Él quiere lo mejor para nosotros, que es misericordioso, que nos ama con amor eterno, ¿verdad? Persevera, porque, ¿verdad?, ¿cómo es que dice? Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que veré la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces no desmayemos, siempre creamos de que sí veremos la misericordia de Dios, de que sí Dios es bueno y que lo último que Dios quiere para nosotros es lo mejor y que lo que nos está esperando no tenemos ni idea de lo que nos está esperando, de tan bueno que es, ¿verdad? Entonces perseverar. Y en Apocalipsis, yo siempre lo digo, que el Apocalipsis dice, a los que perseveren hasta el fin. Y si vean las cartas, las 7 cartas de las iglesias, siempre termina, a los que perseveren hasta el fin, a uno les daré un nuevo nombre, les daré tal cosa, una puerta abierta, siempre hay una promesa para los que perseveren hasta el fin de que, a pesar de las tribulaciones, y es la gran tribulación que le dice, o sea, a pesar de todo eso, los que perseveren hasta el fin son los que van a gozar en la presencia de Dios eternamente. Los que vamos, porque yo declaro que todos vamos a perseverar hasta el fin, a gozar en la presencia de Dios eternamente. La otra cosa es que no estás solo. Dios no me oye, dice, Dios no me escucha, Dios se olvidó de mí, Dios está viendo para otro lado, como decía David. Dios está viendo para otro lado, Dios ya no se acuerda de mí, Dios ya me borró de sus amistades, o Dios ya no, nunca, dice,
Hay uno que dice, te tengo esculpida en las palmas de mis manos, dice yo. Entonces nunca podrá tu padre o tu madre abandonarte, pero yo te recogeré con nuevas misericordias. Yo siempre estoy pendiente. ¿Y qué es lo que decía Jesús? Hasta los cabellos de tu cabeza los tiene contados. Él te está pendiente de todo. O sea, ¿estamos pasando dificultades? Sí, estamos pasando dificultades, pero Él está viendo tu dificultad. Él está viendo lo que estás pasando. Y Él está ahí animándote, como dice aquello, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, ¿verdad? Y el fuego no te quemará, ni las aguas te anegarán. En el horno de fuego, dice, allí estoy yo con ustedes. Como cuando estaba... Exactamente, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, que decían que había otro que parecía Dios que estaba con ellos, ¿verdad? Que los estaba, así Dios está con nosotros en cada prueba, animándonos. A veces crees que ya no puedes más, que ya estás en la última y alguien te llama por teléfono y te da una palabra o aunque sea un rótulo de carretera a veces, pero Dios te habla de cualquier manera, ¿verdad? Hay una manera en que eso te da un impulso para seguir un día más y seguir aguantando y seguir resistiendo, ¿verdad? Entonces no estamos solos, Dios está siempre con nosotros y Dios pide de que los que estamos alrededor también estemos pendientes de esa persona en oración, y si podemos ayudar de alguna manera, pues ayudemos de alguna manera, si no, pues por lo menos velando en oración por todos los santos, como dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Y lo último, que Dios te ama. No olvidemos de que Dios nos ama y que todo lo hace por amor. A veces ese amor duele. Yo me acuerdo que yo le decía al Señor, ay Señor, no me ames tanto, le decía, amame menos. Pero Él nos ama y dice que nos ama con amor eterno, que Él nos ama para siempre y que nos ama con un amor que, como es que dice, tan grande, tan ancho, tan profundo, que no lo vamos a poder entender, y que nada, dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ese apóstol que pasó por cárceles, que pasó por naufragio, que lo flagelaron, que le dieron con varas, que lo latigaron, que sufrió tantas cosas. Él dice que oro para que ustedes entiendan cuán ancho, cuán grande, cuán profundo es el amor de Dios, y que nada los puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni Satanás, ni ese espíritu que llega a atormentarte, ni el que está haciendo que te pasen esas cosas. Nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que ánimo, no sé qué están pasando cada una, si han pasado, si van a pasar, si están pasando, pero Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos ama, nunca nos deja solos, siempre está con nosotros y siempre está buscando lo mejor para nosotros. Y después de la prueba viene la bendición. Por eso es que dice, ¿verdad?, que si hemos perseverado, si hemos aprendido, dice Santiago, ¿qué es lo que pasa después de la prueba? Que estamos preparados para toda buena obra, que hemos aprendido, ¿verdad? Y que vendrán después de la prueba, vamos a recibir la gloriosa que Dios tiene esperada, la gloria que Dios tiene para nosotros. Así que las animo a que confiemos en Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por cada una de nosotros, Señor. Gracias porque si pasamos por pruebas, Señor, es porque somos hijas, no somos bastardas, Señor, sino que somos hijas, porque nos has agarrado, Señor, nos has adoptado, nos has amado. Nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Nos escogiste, Señor, antes de estar en esta tierra. Ya conocías nuestro nombre, Señor, ya sabías de nosotros. Ya tenías planes y propósitos para cada una de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque nos vas encaminando. A través de cada cosa nos vas enseñando paso a paso, nos vas guiando, nos vas instruyendo, nos vas fortaleciendo, nos vas preparando, Señor, nos vas corrigiendo, para que podamos cumplir el propósito eterno que tienes para cada una de nosotros.
Yo te pido, Señor, que se grabe en nuestra mente, Señor, que lo recibamos, Señor. Como decías que vas a grabar en nuestro corazón, graba en nuestro corazón, en nuestra mente, que sos un Dios bueno, que sos un Dios fiel, que querés lo mejor para nosotros, que tu amor es eterno, que nunca estamos solas, que siempre estás con nosotros, Señor, y que todas las cosas se encaminan para nuestro bien, que tú transformas cada mal en algo bueno, que lo aprendamos, que lo creamos y en el momento que lo necesitemos, que lo recordemos. Ayúdanos también, Señor, a estar velando las unas por las otras, a estar velando en oración, pidiendo tu fortaleza, pidiendo, Señor, que estés con ella, la que esté pasando por dificultad, que pueda sentir en este momento, Señor, que tú la rodeas con tu amor, Señor, que tú la recogerás con nuevas misericordias, Señor, que tú estás con ella cada día, cada instante, Señor, que no apartas tu rostro, Señor, sino que estás viendo intensamente, Señor. Como decía alguien, ¿cuál es el hijo que más ama? El que está necesitando más de mí. A veces somos las que estamos necesitando más y es cuando más estás pendiente de nosotros, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias, Señor, por la vida eterna que nos ha dado, Señor. Y gracias porque esta vida en esta tierra tal vez no lo hemos entendido, pero es preparación para la vida eterna. Te doy gracias, Señor. Te amo, Señor. Te amamos, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Eres bueno, eres bueno, eres bueno, Señor. Eres grande y poderoso, Señor. Grandes son tus maravillas, Señor. Y tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. En el nombre